Vamos a hablar ahora del futuro de los conventos de Toledo y por extensión de toda España, porque la situación demográfica no es muy distinta. La edad media de las monjas de clausura es de 75 años, una falta de renovación a la que hay que unir el problema del patrimonio. Para abordar esta cuestión nos acompaña ya el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Carlos Vizuete. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted ofreció hace poco una conferencia en el Museo Sefardí hablando de la situación de los conventos por los que está pasando Toledo. Y la verdad es que las cifras son un poco desalentadoras. ¿En qué situación se encuentra Toledo? ¿Cuántos conventos quedan? Yo di una conferencia hace un mes en el Museo Sefardí y hace 9 meses en la universidad hablando de esta situación. Desde el punto de vista del historiador, diríamos así. Yo no soy, como diríamos, no previsor del futuro, aunque podemos más o menos ver. La situación es general en España, como tú acabas de señalar. Yo sí había traído aquí unos datos solamente para luego centrarnos en Toledo. En lo que va de siglo, o sea, en los últimos 17 años, hasta el año 2017, en España han desaparecido 96 conventos de monjas de clausura. En los últimos 10 años, 80. Y el número de monjas de clausura ha pasado de 13.000 que había en 2007 a 9.000 que había en el año 2016. Esto tiene que ver con algunas de las cosas que se han ido tratando esta mañana en el noticiario al hablar de la despoblación y del envejecimiento de la población. Las monjas no se encuentran fuera del mundo, sino que también envejecen y también hay una reducción del número de religiosas y, por lo tanto, esto acarrea el cierre de los monasterios. En España hay muchos monasterios, pero la pérdida de 80 en 10 años indica, lógicamente, que vamos hacia esto que suelen llamar el invierno demográfico, algo así. En Toledo la situación es más o menos semejante a la del resto de España. En el año 1990 en España, o sea, en Toledo había 16 conventos o monasterios de monjas de clausura y tenían 221 monjas. Y los datos del año 17 son que quedan 14 conventos, 12 en el casco y 2 fuera, uno aquí en el polígono y otro en el barrio de Buenavista, que es el traslado de uno que estaba en el interior del casco. Y el número de monjas en este momento está en torno a 175, porque los datos que yo daba los había recabado el año pasado y, desgraciadamente, en algunas comunidades pues han ido falleciendo religiosas ya de bastante edad. Por lo tanto, en el momento presente, en la ciudad tenemos 14 conventos, monasterios de religiosas, en la diócesis hay 25 más, luego hablamos de 39, siendo la diócesis de Toledo la que tiene mayor número de conventos de religiosas de las diócesis de España. Le sigue la de Sevilla con 38. O sea que este es un problema al que habrá que hacer frente, supongo que desde diversas instancias, no sé si decir así, pero el problema es un problema en principio demográfico. Hay un envejecimiento de la población, la mayor parte de las religiosas tienen la media de edad es 75 años, más de 75 años. Hay monjas jóvenes, pero hay monjas muy mayores. Entonces, cuando una comunidad queda reducida o con monjas de mucha edad, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un convento de capuchinas en la provincia de Cádiz, en San Fernando, que quedaban 4, 3 de ellas tenían más de 80 años y han cerrado el monasterio. Entonces, al final, muchas veces, la única solución es cerrar el monasterio. Y si hablamos de Toledo, ¿cuándo fue el momento de mayor apogeo del número de conventos? Esto tendríamos que irnos a los siglos de la Edad Moderna, ¿no? En la ciudad de Toledo llegó a haber 24 conventos de monjas, o sea, desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII hasta el momento presente, estamos asistiendo a una paulatina reducción del número de los conventos, en parte originado por el devenir histórico, la desamortización, la supresión de ciertas comunidades, la concentración en otras,
de tal manera que, bueno, en los últimos años, desde en 1900 había 18 monasterios, o sea que desde finales del 18 a 1900 habrían desaparecido 6 y en el último siglo, en el siglo XX, han desaparecido, hasta los 14, han desaparecido 4. Los 2 últimos se cerraron en el año, creo que fue en el 16, no sé si el 15 o el 16, pues tengo muchas cifras. Demasiadas cifras. Sí. El monasterio de Santa Clara, que se cerró en el 16, y el de Santa Úrsula también en el 16. O sea que hemos cerrado 2 conventos en el año 16 y el anterior que se había cerrado era el de Jesús y María, de monjas dominicas también, por esa circunstancia de que la comunidad se quedó reducida, eran muy mayores, hubo el fallecimiento de 3 monjas en un año y entonces determinaron trasladar las monjas a otros monasterios y cerrar el monasterio de Jesús y María, con lo cual de los 3 monasterios de dominicas que había en Toledo, en ese momento quedan solamente 2. Pero, profesor, estamos hablando de un descenso del número de conventos de monjas en Toledo paulatino, ¿o hay algún punto, algún momento histórico que marca ese devenir? No, vamos a ver, yo creo que, porque tampoco tengo datos de la evolución de los distintos años, ¿no? Se va paulatinamente descendiendo el número de monjas y además en las catas estas que yo hice, pues bueno, luego hay momentos en los que hay un repunte, diríamos así, y hay comunidades que pierden población y otras que la recuperan, ¿no? Hay monasterios que tenían pocas monjas y que, por circunstancias las que sean, han recibido nuevas monjas. La longevidad de las monjas hace que en algunos monasterios, yo llevo trabajando muchos años en el monasterio de San Clemente, y desde hace 30 años sigo viendo a muchas de las mismas monjas allí, aunque hay ahora una renovación porque hay 16, 8 son de estas más mayores y las otras 8 han venido de Allende los Mares, ¿no? Diríamos que el decrecimiento es paulatino. El decrecimiento a lo largo del siglo XX es constante, en el que no hay, esto que se dirían los demógrafos, no hay tasa de reposición. O sea, el número de fallecimientos no se compensa con el número de entradas de monjas en el noviciado y las nuevas profesiones de las monjas. Sí, porque el problema principal que se encuentran es ese relevo generacional. El problema principal es hoy día la falta, diríamos, la falta de vocaciones, dicho así, y entonces esto es complicado también porque el número diríamos, las vocaciones religiosas no han desaparecido, porque cuando uno habla de esto hay personas a las que les resulta chocante que haya muy pocas monjas en algunos conventos y que haya otros que se encuentran pletóricos. Sí. Es el caso, por ejemplo, de la nueva congregación Jesús Comunio, lo que antes la gente decía las Clarisas de Lerma. Esa fundación de Sor Victoria, que en este momento no sé si tiene más de 200 jóvenes religiosas, y algunos decían, ¿y por qué no esas jóvenes no pasan a otros monasterios? Entonces aquí entramos en diríamos, en un conflicto, y es que los monasterios son autónomos. Entonces no se podría hacer ese trasvase natural de decir, bueno, pues hay monjas en un sitio, las llevamos a otro. Entonces hay vocaciones religiosas que se orientan pues, hacia nuevas formas de vida religiosa, podríamos decir, o formas de vida activa. Las misioneras de la caridad, las que llamamos de la Madre Teresa de Calcuta, pues también tienen un crecido número de novicias. Y, en cambio, en lo que podríamos considerar formas tradicionales de la vida religiosa, órdenes antiguas, están sufriendo este descenso o esta desaparición de las aspirantes al claustro, el envejecimiento de las comunidades y, por consiguiente, el problema del invierno demográfico que podríamos decir por el que están atravesando la mayor parte de las comunidades, no solo en Toledo, sino que este es un mal general de España.
y teniendo en cuenta que España tiene el 30% de los monasterios de monjas de clausura de la Iglesia Católica, es algo que repercutirá también a nivel de la Iglesia general. Pero estamos hablando de conventos de clausura que también vienen nuevas monjas, no de España, de otros países, de Iberoamérica, también de la India, pero a pesar de eso no se consigue, ¿no? Vamos a ver, en España en este momento las cifras generales proporcionadas por la CONFER, por la congregación la congregación de religiosos, la Confederación de Religiosos, habla de que el 20% de las monjas de clausura que hay en España tienen una procedencia de lugares, de países extranjeros. Esto, que volvemos a lo mismo, es una media. Hay monasterios en los que son mayoritarias porque el número de las antiguas monjas españolas han ido muriendo. Entonces, decía antes el caso de San Clemente, que de las 16 que hay, 8 son de estas monjas españolas y las otras 8 se han incorporado en los últimos años, 3 son de la India y 5 son de Iberoamérica. Esta es una solución, pudo ser una solución de emergencia, diríamos así, en un momento, pero últimamente hay una Constitución Apostólica publicada por Su Santidad el Papa Francisco hace año y medio, en el que desaconseja recurrir a la importación, diríamos así, de religiosas de otras latitudes para exclusivamente salvar el monasterio. Recomienda que hay que ser muy cuidadosos en la selección de personal, podríamos decir así, no lo prohíbe, pero que no se debe buscar la pervivencia de las comunidades en un trasvase o en una implantación de monjas traídas de otros lugares. Claro, esto parecería que vendría a señalar una limitación en lo que durante los últimos años habría sido la posibilidad de mantener abierto algunos de los monasterios, porque hay algunas órdenes religiosas en las que hoy día sí ya es mayoritaria el número de monjas que han venido de fuera de España. ¿Cuáles pueden ser las razones? Pues yo no sé, quizás el desarraigo que se produce, ¿no? El hecho de que traigamos a una monja que viene de África o de Asia puede producir un choque cultural, diríamos, ¿no? Pero por otro lado yo creo que esto también choca una disposición contraria a esto con la universalidad de la Iglesia y pensar que cuando los evangelizadores han ido a otros continentes también se desarraigaban. O sea que yo creo que aquí hay una especie de tensión entre lo que puede ser la salvación y las prioridades. Me parece a mí que lo que el Papa quiere decir es que no se debe tratar de salvar a toda costa el monasterio recurriendo a estos sistemas, me parece a mí. Porque en esa Constitución Apostólica también habla de la necesidad de ser cuidadosos y establece una serie de criterios que sería necesario contemplar para mantener abierto el monasterio o cerrarlo. Habla de un reducido número de religiosas o de religiosas mayoritariamente de elevada edad, aunque no establece cuál es la elevada edad. Y entonces habría que estudiar por medio de una comisión en la que participara también el obispo diocesano, la congregación, si hay congregación, la orden o la federación, qué sería lo más conveniente y si es necesario cerrar el monasterio trasladando a las monjas a otros lugares. Para tratar de remediar eso propone algo que antes era un consejo y es el establecimiento de una federación de monasterios, de tal forma que ahora ya no es un consejo sino sería una obligación, porque lo que creo que se busca con esto de la federación es el poder permitir que monasterios más bollantes puedan ayudar a monasterios que se encuentran en una situación crítica desde el punto de vista del trasvase de religiosas y también desde el punto de vista económico, que es otro de los graves problemas por el que están pasando los monasterios. Claro, porque estamos hablando, en el caso de Toledo, monasterios grandes, en el casco histórico, lo que supone con el patrimonio, pocas religiosas.
Que también, ¿cómo ingresan? Hacen sus propios ingresos a través de dulces, a través de bordados. Pero claro, ¿eso es suficiente para mantener en el momento un presente yo creo que no. Vamos a ver, las comunidades cuando eran numerosas se dedicaban antiguamente a una variedad de actividades. Hasta Damasquino hicieron las monjas de Santo Domingo el Real. Hacían bordados, hacían labores de encuadernación. Yo recuerdo en Santa Clara que encuadernaban, y en Santa Úrsula. Hoy día parece que están orientadas a la venta de dulces, fabricación y la venta de dulces. Supongo que es porque un trabajo quizás menos pesado que algunas otras actividades a las que hacían antes, o que tienen una salida que lo otro ya no tiene salida. Pero claro, la venta de dulces me parece a mí, no tengo datos, que sería insuficiente para el mantenimiento, no ya del edificio, sino de la comunidad. Entonces, las comunidades están atravesando en este momento por dificultades económicas, ciertamente. Entonces, si tenemos que sostener, o deben de sostenerse de su trabajo, y a la vez sostener físicamente el monasterio, o sea, con las reparaciones que son necesarias, yo creo que hay veces que no llegan a todo. O sea, que habría que pensar en un sistema de ayudar a sostener los monasterios, no solamente con la colecta del día del pro orantibus, sino a lo mejor buscar un sistema, arbitrar un sistema para tratar de ayudar a los monasterios a su mantenimiento y conservación. ¿Pero cómo se consigue eso, profesor? Yo no tengo la varita mágica, pero se podría pensar, vamos a ver, no hay fundaciones que velan por la conservación de los bosques, pues a lo mejor se podría pensar que tendríamos que ayudar a la conservación de los monasterios, ¿no? Si son tan importantes desde el punto de vista espiritual y como desde el punto de vista patrimonial, pues yo creo que habría que empezar a plantearse el tratar de este San Clemente. Sí, es que son verdaderas joyas muchos conventos de los que hay en que además Toledo. hay algunos que tienen, tiene 800 años. Estamos hablando de una riqueza patrimonial también. Una riqueza atesorada a lo largo de tanto tiempo y que está en manos de una comunidad, en el caso de San Clemente, muy reducida, de 16 religiosas. Entonces, pues sí, hay ayudas. En el caso de San Clemente, a través del consorcio, han estado haciendo últimamente una reparación y la restauración de lo que se conserva de una de las casas originales en las que se inicia el monasterio, la de la familia Cervatos, pero lógicamente esto es muy difícil, y con 14 en la ciudad y 39 en la diócesis, tanto para la diócesis como, yo no sé si para la sociedad, estas cosas claro, se hacen difícil de ayudar, de sostener. Y por otro lado, no nos hemos dado cuenta quizás de que existe este problema hasta ahora. Claro, ahí también tiene que poner de su parte también el arzobispado, ¿no? Porque el arzobispado tiene limitadas intervenciones en los monasterios por la misma razón que decía antes, los monasterios son autónomos. Claro. Entonces la intervención del arzobispo es meramente de carácter espiritual. La propiedad de los monasterios pertenece a la comunidad religiosa, ni siquiera diríamos a eso que suele la gente decir, la orden, porque son monasterios que se encuentran autónomos, federados en algún caso con estas federaciones que ahora el Papa quiere hacer ya obligatorias, diríamos, ¿no? Y se ayudan unos a otros, pero la propiedad corresponde a las monjas, y quien toma la decisión dolorosa de cerrar, pues son ellas, habiendo escuchado, en el caso de la comisión que en la nueva Constitución establece, al obispo del lugar, a la congregación de religiosos, a la misma orden o a la congregación, y entonces siempre cerrar un monasterio tiene que ser algo muy doloroso. El problema es que si el monasterio lo hubiéramos construido antes de ayer, pues podíamos cerrarlo, vender el edificio sin ninguna dificultad y trasladar a las monjas a otro monasterio donde pudieran incrementar la comunidad. Un monasterio que tiene 800 años o 300 años y un patrimonio arquitectónico y artístico protegido por las leyes de patrimonio no se puede desmontar
aunque las monjas se vayan, la ley luego, la ley de protección impedirá ciertas actuaciones, con lo cual complica también la situación posterior de los monasterios. La verdad que las religiosas de muchos monasterios pasan por situaciones muy complicadas y están luchando ahí día a día por mantener su convento, su monasterio. Sí. En la medida de la limitación que ellas tienen, ¿no? Lógicamente, monasterios pensados para una comunidad numerosísima y que hoy son muy pocas, pues son edificios muy grandes que hay que mantener. Hay que mantener, solamente, como solemos decir, darle una vuelta a los tejados, a ver, para que no haya goteras, pues todo eso es costoso. Entonces, ciertamente la situación por la que están atravesando los monasterios en España en general, dadas las circunstancias del envejecimiento de la población y de la falta de recursos, pues están en una situación, podríamos decir, precaria. Y solo hace falta hacer un recorrido por las informaciones de la prensa en otros lugares de España. En Andalucía las situaciones también, porque hay muchos monasterios, pues en Sevilla, en Granada, en Córdoba, la situación es, yo no sé si decir que a veces peor que en la ciudad de Toledo, O sea, hay monasterios que se encuentran muy deteriorados y que no han podido acometer las reformas o el mantenimiento por parte de las monjas, que no han encontrado, porque no existe el consorcio como existe en Ciudad de Toledo o en Cuenca, y no han encontrado un apoyo por parte de la Administración o del Estado, y entonces hay algunos monasterios en Sevilla que se encuentran en una situación de ruina, con las monjas dentro. Y profesor, aquí en Toledo se han ido cerrando muchos conventos en los últimos años también. ¿Hay alguno más que corra peligro? Bueno, peligro, no lo sé. Ya digo que no tengo la bola de la situación. Yo creo que no es halagüeña, en el sentido de que si se envejecen las poblaciones como se están envejeciendo y no hay la tasa de reposición que dirían los demógrafos, pues parecería que el destino inmediato tiene que ser el que poco a poco... Pero aquí hay un componente que normalmente ni los demógrafos ni los historiadores podemos calcular. Vamos a ver, hay un componente espiritual. Nosotros podemos hacer el cálculo de... Bueno, pues si seguimos así, esto desaparecerá. Ha habido momentos en los que han pasado los monasterios por situaciones idénticas, no sé si idénticas o peores, pero bueno, mala situación, y ciertamente se puede producir una floración de vocaciones que pueblen los conventos. Es difícil, también lo digo, porque las circunstancias actuales, las monjas nacen de la sociedad en la que viven, y no veo yo a las chicas del momento presente con ganas de repoblar los conventos. Pero bueno, nunca podemos saber. En este momento lo que podemos es preocuparnos por la situación actual y tratar de ponerle remedio en la medida de nuestras posibilidades. En Toledo se han cerrado en el 16 Santa Clara y Santa Úrsula. Las monjas de Santa Úrsula, algunas pasaron a las Gaitanas, otras fueron a otros monasterios, pero no es el caso únicamente. Agustinas, en estos últimos tiempos se habían cerrado 8 conventos de agustinas en España, y de las de Santa Clara, desde principios de siglo se han cerrado 22. ¿Por qué 22? Pues porque de Santa Clara había mucho más que de agustinas, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa más la situación de algunas órdenes minoritarias, como en Cuenca están las justinianas. Las justinianas, había 4 monasterios en España, se ha cerrado 1 en Valencia y quedan 3, o sea, no es lo mismo cerrar un convento de clarisas que cerrar un convento de justinianas, que se han trasladado estas de Valencia a Cuenca, porque han perdido el 25% de los conventos. Entonces, bueno, eran órdenes minoritarias que tenían muy poca implantación, 4 conventos en toda España, diríamos, pero claro, también supone para ese pueblo donde se ha cerrado el convento una pérdida importante. En algunos casos pues se producen traslaciones de las comunidades. En Escalona
concepcionistas se trasladaron, cerraron el convento como concepcionistas, vinieron algunas a la casa la casa madre de la orden concepcionista aquí en Toledo, y el monasterio fue ocupado por unas carmelitas descalzas que venían de otro lugar. Bueno, nosotros no hemos perdido un monasterio, pero en ese otro lugar se ha cerrado uno, ¿no? Entonces, este es el sistema. ¿Cómo se podrían salvar los monasterios? Pues si no hay vocaciones, pues quizás trasladándose a estos monasterios de aquí, monjas que procedan de otras que se encuentran en una situación más penosa. Significaría que seguimos perdiendo monasterios, no perdimos el toledano, pero perdemos uno, por ejemplo, un monasterio rural en Castilla y León, que supone también una pérdida patrimonial y espiritual para el pueblo de donde vienen. Yo creo que la situación es muy complicada y las soluciones que se puedan tratar de arbitrar no serán sencillas. Pues Juan Carlos Vizuete, un placer hablar con usted sobre los conventos. Muchas gracias por habernos acompañado y buenos días. Pues muy buenos días y muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a ir con más cosas, vamos ya con los titulares. Castilla-La Mancha despierta a las 9.